Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, repaso de la actualidad de las últimas horas con el foco puesto en el conflicto en Oriente Medio con el ministro de Defensa israelí que está avisando de que puede haber un conflicto regional aún más amplio, precisamente en un momento en el que el teniente general Halevi de hecho está hablando de que la guerra va a durar desde luego varios meses y pendiente sobre todo del conflicto en Ucrania con precisamente el jefe del ejército ucraniano que ha confirmado la toma de Marinka por parte de Rusia. Esta misma mañana les informábamos cómo el ministro de Defensa ruso estaba anunciando la conquista de esta ciudad estratégica precisamente por parte de Rusia. Pues ahora ha sido Ucrania la que ha confirmado oficialmente esta toma, esta conquista por parte de Rusia en un momento en el que precisamente Rusia también está hablando de que ha detenido con éxito la contraofensiva ucraniana y también además les vamos a contar que Putin ha movido sus armas nucleares, ya están en Bielorrusia, enseguida se lo contamos. Empezamos poniendo el foco en el conflicto en Oriente Medio. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha insinuado este martes que su país ha tomado represalias en Irak, Yemen o Irán por los ataques llevados a cabo en su contra, mientras la guerra con los militantes palestinos liderados por Hamás en la Franja de Gaza se amplía a otras áreas de la región. Dice Gallant que están en una guerra en múltiples frentes y que están siendo atacados desde 7 teatros, hablando de Gaza, Líbano, Siria, Judea y Samaria, Irak, Yemen e Irán. Dice que ya han respondido y actuado en 6 de estos teatros. Además, añade Gallant que ya han respondido y actuado en 6 ámbitos y que además cualquiera que actúe contra Israel es un objetivo potencial. Dice, no va a haber inmunidad para nadie. Gallant además ha asegurado que la guerra en Gaza va a ser una guerra larga y dura que tiene costes elevados, pero que su justificación es la más alta que puede haber. Dice, si no logramos los objetivos de la guerra, nos encontraremos en una situación en la que el problema será que la gente no querrá vivir en un lugar donde no sabemos cómo protegerlos. Precisamente hablamos ahora del jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi. Ha dicho que el ejército está ampliando sus operaciones en el sur y el centro de Gaza y que están cerca de desmantelar todos los batallones de Hamás en la parte norte de la franja, pero eso sí, advierte que la guerra va a durar muchos meses más. Hablaba Halevi, dice, acabo de salir de la franja de Gaza y me he encontrado con las tropas en el norte de la franja. Me ha impresionado la forma en que las fuerzas luchan, trabajan y logran los objetivos que les fijamos. Las FDI están a punto de completar el desmantelamiento de los batallones de Hamás en el norte de la franja de Gaza, lo que afirmaba Halevi en una conferencia de prensa en el sur de Israel. Además, también asegura que han eliminado a muchos terroristas y comandantes y que algunos se han rendido a sus fuerzas y que han tomado cientos de prisioneros. Además, añade, insiste, que van a destruir muchas más infraestructuras subterráneas y armas de Hamás. Seguimos hablando de más ataques por parte de Israel. En concreto, este martes ha atacado posiciones del grupo chií Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento desde el territorio libanés de un misil contra un avión israelí que, eso sí, no ha sido alcanzado. El ejército israelí ha señalado que fue lanzado desde el Líbano un misil tierra-aire contra uno de sus aviones que operan en la zona fronteriza entre ambos países sin que éste sufriera daños, lo que aseguraban en un comunicado. Por su parte, la aviación y los tanques israelíes atacaron objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano tras el lanzamiento de varios proyectiles desde este país hasta la zona de Hardov, en el norte de Israel, según asegura este comunicado. Y hablamos de más noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha anunciado que esta tarde se ha producido una explosión cerca de la Embajada de Israel en Nueva Delhi. Eso sí, asegura que nadie ha resultado herido precisamente de esta explosión, cuya causa de momento no está del todo clara. El Ministerio ha dicho que los funcionarios de seguridad israelíes estaban trabajando con las autoridades indias locales en esta investigación. Por su parte, la policía de Nueva Delhi también está investigando la explosión cerca de la Embajada de Israel, según informaba el canal de noticias indio, citando al Press Trust of India. Las autoridades israelíes están cooperando con sus homólogos para investigar este incidente, según apuntaba el Ministerio de Asuntos Exteriores. Seguimos hablando de Israel, que ha informado este martes de un ataque a más de un centenar de objetivos de Hamás en Gaza, donde mantiene con dureza su ofensiva militar contra el grupo islamista en la franja palestina, y además también ha hablado de nuevas bajas en sus filas, con 2 militares fallecidos y 4 gravemente heridos, entre ellos un oficial. En un comunicado, el ejército ha dicho que ha enviado en las últimas horas docenas de aviones de combate contra accesos a túneles, infraestructura y puestos militares de Hamás en el enclave costero.
Precisamente seguimos hablando de Gaza. La compañía palestina de telecomunicaciones Paltel ha anunciado este martes un nuevo corte del servicio en la franja de Gaza. Ya es la cuarta desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista de Hamas. El 7 de octubre, en un comunicado, dicen: lamentamos anunciar una interrupción total de los servicios de telecomunicaciones fijas y de Internet en la franja de Gaza debido a la continuación de la agresión. Es lo que indicaba esta empresa en un comunicado en el que añade que sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio pese al peligro de las condiciones sobre el terreno. Vamos con más empresas. Hablamos de que Israel ha comprometido una subvención de 3.200 millones de dólares para la innovadora planta de chips de Intel de 25.000 millones de dólares. Esta va a ser la mayor inversión extranjera en la historia de Israel. Esta mega instalación, cuya inauguración está prevista para 2027, está en Kiryat Gat, a unas 20 millas de Gaza y a 50 millas de Tel Aviv. La huella de Intel en Israel, con 17.000 millones de dólares invertidos desde 1974, genera empleo indirecto para cerca de 42.000 trabajadores en todo el país. Ponemos el foco ahora en Irán. El ministro de Exteriores iraní, Amir Abdollahian, ha amenazado este lunes a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria tras un ataque israelí llevado a cabo en la capital de Damasco. En sus redes sociales decía: este honorable mártir luchó valientemente durante muchos años junto al mártir Qasem Soleimani, fallecido en un bombardeo estadounidense perpetrado en Irak en enero de 2020. Dice además que ambos garantizaban la seguridad de Irán y de la región contra los terroristas y que ahora a Tel Aviv le espera una dura cuenta atrás. Es lo que decía en su perfil en la red social X. Además, Amir Abdollahian ha trasladado sus condolencias a la familia de Musavi y a las dos naciones de Irán y Siria, horas después de que el presidente iraní Ebrahim Raisi asegurara que Israel definitivamente va a pagar por este crimen. Seguimos hablando de Irán, que ha revertido una desaceleración en el ritmo al que está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, cerca del grado de las armas, volviendo a un ritmo de cerca de 9 kilos por mes desde el ritmo reducido de 3 kilogramos. Es lo que ha dicho la Agencia Internacional de Energía Atómica este martes, que ha confirmado que Irán había aumentado la producción de UF6 enriquecida hasta un 60% aproximadamente, como les decíamos, 9 kilogramos por mes desde finales de noviembre en dos instalaciones combinadas. Es lo que decía el organismo de control nuclear de la ONU en un comunicado refiriéndose a los sitios de Fordow y Natanz. De Irán pasamos a hablar de Egipto. Un dron ha sido derribado este martes cerca de la ciudad turística egipcia de Dahab, en el Mar Rojo. Es lo que han dicho a Reuters dos fuentes de seguridad. La televisión egipcia Al Qahira News ha informado que se han escuchado explosiones sobre Dahab. Un objetivo volador fue derribado a unos 2 kilómetros de las costas de Dahab, según dice Al Qahira. A principios de diciembre, las defensas aéreas egipcias derribaron un presunto dron cerca de Dahab, según apuntan las fuentes de seguridad. Los hutíes en Yemen, alineados con Irán, como saben, han intensificado los ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo en protesta contra la guerra de Israel en Gaza. Y seguimos mirando al Mar Rojo. El gigante del transporte marítimo Maersk va a reanudar los viajes por el Mar Rojo en cuanto a la coalición naval liderada por Estados Unidos de luz verde. Según un comunicado de la compañía, la operación Guardián de la Prosperidad ya está desplegada para permitir que el comercio marítimo pase a través del Mar Rojo y el Golfo de Adén y para volver a utilizar el Canal de Suez como puerta de entrada entre Asia y Europa. Maersk es la primera gran empresa de transporte marítimo que confirma que va a volver a esta ruta después de los ataques hutíes desde Yemen. Por el contrario, varias navieras japonesas han anunciado que van a cambiar sus rutas y que van a rodear África para no sufrir los ataques por parte de los hutíes. Miramos ahora a Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado lanzar ataques contra grupos milicianos respaldados por Irán en respuesta al lanzamiento de drones que se saldó con 3 soldados estadounidenses heridos y 1 en estado crítico. Un ataque que tuvo lugar en el norte de Irak. La milicia Kataeb Hezbollah, respaldada por Irán, y grupos proiraníes afiliados se atribuyeron este atentado. Biden, que pasaba la Navidad en el retiro presidencial de Campo David en Maryland, fue informado sobre el ataque del lunes y ordenó al Pentágono que le presentara opciones de respuesta. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el equipo de seguridad nacional rápidamente elaboraron planes de represalia y le informaron de ellos durante una llamada telefónica. Después de esto, el presidente estadounidense ordenó ataques en contra de 3 ubicaciones que utilizan el Kataeb Hezbollah y grupos afiliados. Irak confirmó la muerte de una persona y heridas a otras 18, entre ellos varios civiles, tras los ataques estadounidenses en la pasada madrugada contra grupos proiraníes en el país árabe. Miramos ahora a Alemania. Hablamos de la situación material y técnica actual de las Fuerzas Armadas alemanas. Según apunta un ex coronel
La situación es dramática, la Bundeswehr se ha deteriorado drásticamente en los últimos 2 años, es lo que dice el coronel retirado Ralf Field, que es oficial, como decíamos, retirado de la Bundeswehr. Es lo que apuntaba la publicación Focus Online. Dice textualmente: al comienzo del ataque, al comienzo del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la Bundeswehr ya no tenía suficiente personal. Ahora es aún peor. Según este experto, las Fuerzas Armadas alemanas solo pueden culparse a sí mismas por esta deplorable situación, ya que retrasaron durante mucho tiempo las mejoras necesarias. En opinión de Field, si Alemania o cualquier otro país de la OTAN fuera atacado, el equipamiento de la Bundeswehr no duraría mucho. Dice: antes habría aguantado 3 días, ahora es cuestión de horas. De Alemania pasamos a Turquía, que se acerca a aprobar la tan esperada adhesión de Suecia a la OTAN con un comité parlamentario clave que respaldó esta propuesta, allanando el camino para una votación en la Asamblea Plena en Ankara esta misma semana. El Comité de Asuntos Exteriores de Turquía ha respaldado la entrada de Suecia a la alianza militar, superando uno de los últimos obstáculos para Estocolmo. Se espera que el Parlamento haga lo mismo cuando vote, con el presidente Recep Tayyip Erdogan dando señales de que está a favor y su partido gobernante y sus aliados teniendo una cómoda mayoría en la Cámara. Suecia ayudaría a reforzar la organización de la OTAN y fortalecer las defensas de Europa después del inicio del conflicto con Ucrania. El presidente estadounidense y los líderes europeos están presionando a Erdogan para que apruebe la inclusión del país. Turquía es ya el último reducto del bloque junto con Hungría. Miramos ahora a China. El presidente chino Xi Jinping ha pronunciado un discurso este martes en el que ha subrayado que Beijing debería impedir resueltamente que alguien intente separar a Taiwán de China. Al pronunciar un discurso en un simposio que conmemora el 130 aniversario del ex líder chino Mao Zedong, el actual jefe de Estado ha insistido en que el país debe ser reunificado y que inevitablemente esto va a suceder. Xi ha elogiado el trabajo anterior de Mao y ha agregado que hoy China debería esforzarse para fortalecerse y rejuvenecerse en todos los frentes. Miramos ahora a Taiwán. El Ministerio de Economía de Taiwán ha dicho este martes que había ampliado una lista de productos sancionados para Rusia y su aliado Bielorrusia en respuesta al conflicto con Ucrania para impedir la producción de productos taiwaneses de alta tecnología y sobre todo su uso con fines militares. Taiwán condenó el ataque de Rusia y ya se unió al esfuerzo de sanciones liderado por Occidente, aunque es en gran medida algo simbólico, ya que el comercio directo entre la isla y Rusia es mínimo. Al anunciar su última ronda de sanciones, el Ministerio de Economía de Taiwán dijo que la medida se tomó para cumplir con la cooperación internacional e impedir la exportación de sus productos de alta tecnología con fines militares. Miramos ahora de nuevo a China. Habla de la injerencia de terceros países en la cooperación comercial de China con Rusia. Dice que es inaceptable, es lo que ha declarado hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, que apunta a que China y Rusia llevan a cabo una cooperación comercial y económica normal, basada en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, y que no debe someterse a injerencia en restricciones de terceros países. Pekín, agregó, siempre se ha pronunciado contra las sanciones unilaterales y la jurisdicción extraterritorial, ya que las sanciones y la presión no pueden resolver este problema, sino al contrario, pueden provocar efectos secundarios. Miramos ahora a Rusia. El ministro de Defensa ruso ha afirmado que la contención de la contraofensiva militar lanzada por las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido clave en el año que ahora termina y ha afirmado que la tarea se ha llevado a cabo con éxito, en contraposición con el optimismo que siguen intentando mandar desde Kiev. Ha atribuido esta supuesta contención de la contraofensiva a la eficacia de los sistemas defensivos, la capacidad de combate de las unidades y la fiabilidad de los equipos militares rusos. Dice el ministro de Defensa ruso que han avanzado constantemente hacia el logro de los objetivos declarados en la operación especial. Además, también ha hablado también de que las tropas rusas son los que tienen la iniciativa en el frente de combate, donde sigue expandiendo territorios. Seguimos hablando de Rusia. Hablábamos esta mañana de la guerra de informaciones con Kiev, negando que la ciudad de Marinka, en la región de Donetsk, esté bajo el control total de las tropas rusas. Les contábamos, el ministro de Defensa ruso ha garantizado que las unidades de asalto rusas habían liberado completamente esta ciudad estratégica. Sin embargo, Kiev intentaba esforzarse esta mañana en negar precisamente este control total por parte de Rusia, pero el propio ministro de Defensa ha sido felicitado en el día de hoy por Vladimir Putin después de anunciar la liberación completa de esta estratégica ciudad situada en el sudeste de Ucrania. El portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas aseguraba que la lucha por Marinka continuaba, sin embargo,
Enseguida les contamos. El propio jefe del ejército de Ucrania ha dicho que no es así, que Ucrania se está retirando y que admite la derrota en esta ciudad estratégica en un nuevo avance por parte de Rusia. Seguimos con más noticias. La aviación operacional táctica, los drones, los lanzamisiles y los artilleros de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han atacado en las últimas 24 horas a los efectivos y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 107 regiones, es lo que ha informado el propio Ministerio de Defensa ruso. En un comunicado hablan de que la aviación operativa y táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de agrupaciones de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han atacado a los efectivos y equipos militares de las fuerzas de Ucrania en 107 distritos. Hablamos también de los ataques que han tenido lugar hoy en Crimea. Un buque naval ruso ha sido dañado en un ataque aéreo de las fuerzas ucranianas, según ha confirmado el propio Ministerio de Defensa de Rusia. El buque de desembarco Novocherkassk fue alcanzado en una base en la ciudad de Feodosia por misiles guiados lanzados desde aviones. Añaden que, eso sí, que 2 aviones de combate ucranianos fueron destruidos por fuego antiaéreo durante este ataque. En los últimos meses, Ucrania ha llevado a cabo ataques en los alrededores de Crimea, principalmente con aviones no tripulados marítimos. El presidente ucraniano atribuye estos ataques a haber permitido a Ucrania restablecer la navegación en el Mar Negro y permitir la exportación de millones de toneladas de grano. Seguimos con más noticias, se lo comentábamos al inicio del programa. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, ha afirmado este martes que sus fuerzas se habían retirado hacia las afueras de Marinka, la localidad del este del país, cuya captura ha reclamado Moscú en el día de hoy. Dice Zaluzhny: el hecho de que nos hayamos ido a las afueras de Marinka y en algunos lugares ya hayamos superado los límites de la localidad no debería causar indignación pública. Es lo que ha dicho en una conferencia de prensa en un momento en el que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas han confirmado la toma por parte de las fuerzas rusas de la ciudad de Marinka, ubicada en la provincia de Donetsk y en disputa desde el pasado mes de mayo. Según ha informado el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las tropas ucranianas han preparado una línea defensiva a las afueras de la ciudad, tal y como recogía la agencia de noticias Ukrinfor. Ucrania confirma, admite la derrota en Marinka, ya tomada por parte de Rusia. A pesar de todo esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intenta buscar el lado más optimista, agradecido este martes a las fuerzas aéreas de su país por el ataque a un buque de guerra ruso a través de un mensaje en las redes sociales en el que daba a entender que el barco había sido hundido. En las redes sociales, en concreto en X, dice Zelensky: agradezco a nuestra fuerza aérea el impresionante reabastecimiento de la flota submarina rusa del Mar Negro con otro buque. Los ocupantes no tendrán un solo lugar tranquilo en Ucrania. Un movimiento simbólico por parte de Kiev, celebrado por parte de Zelensky. Seguimos mirando Ucrania. El gobierno ucraniano ha enviado al Parlamento un proyecto de ley para mejorar la movilización militar después de que el mando militar propusiera alistar hasta 500.000 soldados adicionales. Un texto en el que se prevé rebajar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años y medidas para los evasores militares. En la nota explicativa de este proyecto de ley publicado por el medio Romaskes se introduce además el entrenamiento militar básico para todos los ciudadanos de 18 a 25 años durante un máximo de 3 meses. Además, también se establece el servicio militar básico opcional hasta los 25 años para aquellos que no hayan completado este entrenamiento básico. Miramos de nuevo a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha trasladado algunas de sus armas nucleares tácticas esta semana en medio de la guerra con Ucrania. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado que en torno a octubre se completó el envío de armamento nuclear acordado con Rusia en respuesta a una demanda de seguridad por parte de las autoridades bielorrusas y siguiendo el mismo ejemplo de Estados Unidos con sus aliados. Confirma Lukashenko que hace mucho tiempo, en septiembre-octubre, tuvo lugar precisamente este movimiento de las armas nucleares por parte de Vladimir Putin, por parte de Rusia. Además, ha precisado que a principios de octubre llegó a territorio bielorruso el último lote de estos equipos tácticos. Dice: todo está en su lugar y en buenas condiciones. El líder bielorruso también ha abordado la cuestión de la guerra con Ucrania, confiando en que las autoridades de Kiev comprendan la necesidad de una negociación con la otra parte. Dice que si no, están abocados al colapso total en Ucrania. Seguimos con más noticias pendientes de Rusia, pendientes del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dice que a día de hoy hay 30 países que quieren establecer relaciones de asociación con los BRICS. Escuchamos a Lavrov hablando de las nuevas solicitudes, las nuevas peticiones para sumarse a la alianza de los BRICS. С включением в БРИКС новых членов, в том числе, как я уже сказал, Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии,
Безусловно, и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумье, но интерес... Miramos ahora a Reino Unido. Las autoridades británicas han destacado hoy que Ucrania ha logrado destruir el 20% de la flota rusa en el Mar Negro después del último ataque sobre el buque Novocherkassk. Esto es lo que dice, en concreto, el ministro de Defensa británico Grant Shapps, que asume como propia la versión ucraniana y ha celebrado que este último ataque contra la Armada rusa es una muestra de que están equivocados, según él, aquellos que creen que la guerra está en un punto muerto. Hablamos también de Venezuela. Reino Unido va a desplegar el buque de guerra HMS Trent de la Royal Navy frente a las costas de Guyana a finales de diciembre. Es lo que ha anunciado este domingo su Ministerio de Defensa, con Grant Shapps al frente, en un momento en el que la nación sudamericana se enfrenta a la disputa fronteriza con su vecina Venezuela por la región de Esequibo. Las autoridades de Venezuela ya han mostrado su rechazo frontal al envío de este buque. Y un día más miramos a Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha publicado un decreto que prohíbe la renovación de las y los trabajadores públicos que hayan sido contratados en 2023. La decisión forma parte del programa de ajuste con el que el mandatario pretende achicar de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano. De acuerdo con los datos del diario La Nación, esto implicaría el despido de 7.000 personas que comenzaron a trabajar este año en el Estado. El decreto 84/2023, que fue publicado en el Boletín Oficial, establece que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas. Además, también se van a revisar miles de contratos previos a esta fecha. Sigue la motosierra por parte de Milei, los recortes, en concreto despidiendo a más de 7.000 trabajadores estatales. Pendientes, como siempre, de la última hora de la actualidad. No se vayan porque hacemos una breve pausa y seguimos, como siempre, con todo el análisis, con toda la actualidad.